Dios los bendiga, hermanos. Espero que puedan escucharme y puedan escuchar y ver a la misma vez. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Queremos dar gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por hacernos llegar hasta sus hogares. Saludos, hermano Samuel. Buenas tardes. Si no me escuchan bien, háganmelo saber. Pero yo pienso que sí me escuchan bien. Bueno, vamos a comenzar, hermanos, y vamos a comenzar orando. Espero que hayan recibido el texto de hoy. Hay muchas oraciones, muchas peticiones de oración y queremos hoy hablar sobre este estudio bíblico de Colosenses. Vamos a orar entonces, vamos a orar por todas las personas que nos han pedido algunas peticiones de oración y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude, amén. Así que ahí donde usted está le voy a invitar a que nos acompañe por favor y a orar y también si usted tiene una petición envíenosla, queremos orar por usted, queremos orar por su familia también y hay muchas necesidades. Yo sé que hay muchos que están pasando por situaciones difíciles, así que queremos orar por usted. Amén. Así que acompáñenos. Padre de la gloria a Dios, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder venir, Señor, hasta tu santa y divina presencia, Señor, y te pedimos, Señor, de antemano que bendigas a aquellas personas que nos ven y que este estudio pueda ser de mucha bendición, Dios. Padre, te damos gracias porque nos has dado un día más, porque nos has permitido aún, Señor, el ver la luz del día y aún por las circunstancias difíciles, Señor, que has permitido en nosotros, te damos gracias. Te damos gracias, Dios, por la familia, por el trabajo, Señor, por la salud que nos has dado, Dios. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos, como dice tu palabra, a gozarnos en el día que tú nos has dado, Dios. Padre, te pedimos que nos ayudes a impartir este estudio y que las personas que escuchen, Señor, puedan entenderlo también y que pueda ser de bendición a sus vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, y tu Santo Espíritu llevando tu palabra, Dios, a aquellos que estarán escuchando, Dios. Te pido que me ayudes a mí también, Señor, como un hombre pecador, Señor, a poder también impartir tu palabra, Dios. Padre, oramos y creemos en tu santo nombre, Dios, de que tú usarás este estudio, Señor, y hablarás a nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar hasta sus hogares. Doy por entendido que pueden escuchar, así que hemos estado hablando, hermanos, estuvimos hablando sobre la supremacía de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Pablo está tratando sobre todas las herejías que están sucediendo, que están pasando alrededor, ¿verdad? Entonces, en este momento, hoy vamos a comenzar a hablar sobre el trabajo de Pablo por la iglesia, ¿verdad? En otras versiones dice el ministerio de Pablo a los gentiles. Así que le voy a pedir que vaya a su Biblia y que pueda abrirla ahí en Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 29. Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 29. Y si usted tiene su Biblia, pues yo le voy a invitar a que pueda usted abrirla, ¿verdad? Y juntamente con amigo que usted pueda leer la palabra del Señor. Dice en Colosenses entonces capítulo 1, le voy a dar tiempo que lo busque. Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 29. Y si usted tal vez no tiene su Biblia a mano, yo le voy a invitar a que lo siga ahí en la pantalla, la cual nosotros lo estaremos poniendo. Una de las cosas que necesitamos saber es que hoy encontramos entonces en Colosenses y vamos a observar lo que dice el versículo 24 primeramente. Vamos a indagar un poco en ese versículo, pero antes quiero que podamos leer lo que la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 29. Tenemos entonces el primer
versículo donde habla, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, oiga muy bien, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Continuemos en los siguientes versículos. Los siguientes versículos, el 26 y 27, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria que este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Continuemos. En los siguientes versículos dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre el trabajo que Pablo realizó o que hizo hacia la iglesia. Pero vamos a indagar, hermanos, primeramente en este versículo, en el versículo 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, aquí encontramos, hermanos, la obra subjetiva del Señor Jesucristo por los santos o creyentes. Entonces, destacamos esto en nuestro estudio anterior, ¿verdad? Porque aquí parecería que Pablo estaba diciendo como que Cristo no sufrió lo suficiente, y anteriormente nosotros estuvimos hablando sobre lo que es la plenitud de Cristo y que era necesario de parte de él sufrir para completar, dice, el sufrimiento de Cristo. Entonces, leamos nuevamente lo que dice el versículo. Ahora me gozo, dice, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, otra versión traduce de esta manera este versículo y lo pueden ver en la pantalla. Dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por vosotros y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos observar o podemos hablar o podemos decir es que Pablo estaba diciendo aquí que era necesario para él, oiga muy bien, completar lo que faltaba del sufrimiento de Cristo. Ahora, hagámonos la pregunta. ¿No es esta una declaración sorprendente? Alguien quizás nos podría decir, bueno, usted pareciera que se está contradiciendo en lo que habló anteriormente cuando hablamos sobre que en Cristo todo es suficiente, ¿verdad? Que no necesitamos nada más. Y es cierto, en Cristo tenemos todo. Es por eso que vamos a estar hablando sobre estos estudios. Bendiciones, hermanos, a todos los que nos ven. Entonces, vamos a estar hablando sobre el trabajo que Pablo realiza para la iglesia. Entonces, necesitamos saber, o nos podríamos decir, no contradice esto lo que usted ha estado enseñando en todo este tiempo, ¿verdad? Que hemos estado hablando sobre la plenitud de Cristo. Entonces, usted dice que Cristo, ¿verdad? Sufrió por nosotros y pagó el castigo, la pena, y que no podemos hacer nada para nuestra salvación. Y es correcto, ¿verdad? Él lo pagó todo. Ahora, lo que Pablo estaba sufriendo en su cuerpo por amor al cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Entonces, la implicación que encontramos aquí es que algo faltaba en que los sufrimientos de Cristo parecería indicarnos eso. Y en una segunda implicación es que era necesario para Pablo y creemos que también a su vez para todos los creyentes. El realizar una compensación o suplir, completar aquello que faltaba. En otras palabras, cuando Pablo sufría por ellos, completaba los sufrimientos de Cristo. Entonces, ahora hay algo aquí realmente llamativo, porque
hace poco nosotros en los estudios anteriores destacamos el hecho de que la epístola o lo que estamos leyendo o la carta de Pablo, ¿verdad?, a los colosenses enseña sobre la plenitud de Cristo, la supremacía de Cristo. Dice en Colosenses capítulo 2, 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Oiga muy bien, todo está centrado en Él. Entonces, Él ha de tener la primacía sobre todas las cosas. Sin embargo, según este versículo 24 en Colosenses 1, parecería que hay algo que debe ser realizado cuando Pablo dijo lo que estaba cumpliendo. Entonces, Pablo, si ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, Pablo estaba escribiendo esta carta desde la prisión y dijo que estaba cumpliendo todos sus sufrimientos. Entonces, recordemos, por eso lo pongo ahí para que estemos enfocados, ahí lo puede ver en su pantalla. Entonces, recordemos que el Señor Jesucristo le revela a Ananías la razón por las cuales él había salvado a Pablo y cómo lo iba a utilizar. Podemos leer esta declaración en Hechos 9, 15 y 16 que dice: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los judíos, de reyes y de los hijos de Israel, y porque yo mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. O sea, ya había algo que había sido establecido para Pablo, algo que necesitaba cumplir, algo que necesitaba ser cumplido. Y esto es lo que enlaza con nuestro pasaje de hoy, con el versículo que estábamos leyendo, el versículo 24. Entonces, cuando Pablo, escribiendo desde la prisión, dijo que él estaba completando estos sufrimientos. Ahora, en nuestro comentario al versículo 24, queremos dejar algo que es muy claro, ¿ok? Y usted lo puede ver en la pantalla. Los sufrimientos de Pablo no tenían nada que ver con la redención, ¿ok? Quiero que podamos quedar muy claros nosotros en eso. No tenía nada que ver con la redención. En cuanto a la redención, no había ningún mérito en sus sufrimientos por otros o incluso méritos por sí mismo. Pablo aquí fue cuidadoso en lo que él iba a decir, en la elección de sus palabras. Cuando Pablo habla de la redención de Cristo, no habla de un sufrimiento, sino de una cruz, de una muerte y de su sangre. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que este pasaje, podríamos decir que este pasaje habla sobre la teología o del sufrimiento, ¿no? Entonces, una de las cosas que queremos establecer para que podamos entender lo que vamos a hablar hoy es eso. Que lo que vamos a hablar hoy es que hay dos clases de sufrimiento. Hay dos clases de sufrimiento. El sufrimiento ministerial y el sufrimiento mediador. Entonces, necesitamos dejar muy en claro estos dos tipos de sufrimiento. Entonces, el sufrimiento mediador, para que nosotros podamos entenderlo, es el sufrimiento que Cristo padeció por nosotros. Entonces, en realidad podemos tomar los sufrimientos de Cristo y dividirlos en dos clasificaciones adicionales. Y hay una distinción muy marcada entre ellas. Yo espero que usted nos esté siguiendo. Entonces, hay dos cosas que son. Entonces, vamos a señalarlas para que nosotros podamos clasificar este pasaje de la Biblia. Entonces, es muy importante que nosotros podamos clasificar cuando estamos hablando del sufrimiento de Cristo. Entonces, una es que tenemos los sufrimientos de Cristo que Él soportó y que nosotros no podemos compartir. O sea, quiero que nosotros podamos dejar muy en claro esto. Entonces, el primer lugar que nosotros podemos ver en cuanto a lo que estamos hablando del sufrimiento, ¿verdad? Necesitamos saber que como cristianos vamos a sufrir, vamos a pasar por circunstancias difíciles, muchos de nosotros. Entonces, el primer lugar, el sufrimiento como un hombre, él soportó, ¿verdad?, el sufrimiento humano. Él experimentó el sufrimiento que es común a la humanidad cuando nació en Belén. En su encarnación hace más de 2000 años, al nacer, ¿verdad?, podemos ver que, y podríamos hacernos la pregunta, ¿no? Lloró como los demás niños cuando llegan a este mundo, ¿cierto o no? Entonces, nos hemos formulado esta pregunta y creemos que sí, ¿verdad? Él, claro que sí lloró.
que así fue. Él estaba revestido con la ropa de la carne frágil, del cuerpo frágil que usted y yo, que nosotros tenemos. Entonces, él podía de sentir hambre, tener sed, experimentar la soledad, sufrir la angustia, dolor y aflicciones. Él podía irse a dormir en el barco o en el bote de los discípulos porque estaba cansado, incluso se cansó. Entonces, aquellos sufrimientos humanos que nosotros también tenemos. Si usted se da cuenta, ¿verdad? Esto no lo tengo en la pantalla, pero Pablo habla y escribió en Gálatas capítulo 6, versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga, dice la palabra. Entonces, hay ciertas cargas que debemos llevar nosotros solos. Nacemos solos y así también fue con él, ¿verdad? Entonces, sentimos dolor, ¿verdad? Nos sentimos solos. Entonces, hay ciertos problemas, amigos, hermanos, que nos ven en la vida que cada uno de nosotros debe enfrentar y debemos enfrentarlos en soledad, solitarios muchas veces. Entonces, hay penas o disgustos que surgen y que nadie puede compartir con nosotros. Y cuando nos enfermamos, nadie puede ocupar nuestro lugar. Entonces, a veces uno de nuestros hijos posiblemente se enferma y diríamos que cualquier cosa por ocupar su lugar. ¿No es cierto? Cuando algún hijo suyo se ha enfermado, usted desearía que fuera usted. O tal vez si algún hijo suyo está pasando alguna enfermedad o X situación, desearía que fuera usted. Sin embargo, usted y yo no podemos hacerlo. Entonces, hermano, usted que nos escucha, amigo, entonces llegará la hora que cuando usted, oiga muy bien, y yo tengamos que pasar por ese desierto, por el valle de sombra de muerte, como estuvimos viendo en uno de los mensajes incluso, y humanamente hablando, morimos solos. Esa es la razón por la cual es tan maravilloso ser creyente. Es por eso que nosotros tenemos la esperanza, incluso Pablo lo menciona en este pasaje que estamos viendo. Entonces es maravilloso ser creyente. ¿Por qué? Saber que Cristo está con nosotros, no nos ha dejado. Saber que Él es nuestra esperanza. En Él hemos confiado. Entonces en Él nosotros hemos creído. Entonces eso es lo que a nosotros nos lleva, ¿verdad?, a salir adelante. Como creyentes no estamos exentos a decir que no vamos a sufrir. O en el ministerio que nosotros estemos, ¿verdad? Vamos a pasar por situaciones difíciles. Entonces, cuando enfrentamos, nadie puede ocupar nuestro lugar. Necesitamos saber eso. Entonces, es que también estábamos diciendo, ¿no?, que llegará la hora cuando usted y yo tenemos que pasar por el valle de sombra o de la muerte, los sufrimientos. Y humanamente hablando, morimos solos, ¿verdad? Esa es la razón por la cual es tan maravilloso, decía yo, que es importante ser creyente y saber que Cristo está con nosotros en esos momentos. Entonces, cuando nadie más puede cruzar el umbral, oiga muy bien, de la muerte con nosotros, así es que entonces Jesucristo sufrió como hombre. Fue un sufrimiento humano, es un sufrimiento que no puede ser compartido. Solamente Él pudo haberlo hecho. Entonces, el segundo sufrimiento que nosotros podemos ver es el siguiente. ¿Okay? Espero que usted pueda leerlo de la pantalla. El segundo sufrimiento que nosotros podemos ver, ¿verdad?, es el sufrimiento que él no pudo compartir. Fue su sufrimiento como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios y sin embargo, ¿verdad?, Él se identifica a sí mismo con la humanidad, ¿verdad?, como Dios. Ningún otro ser mortal ha tenido jamás que soportar lo que Él sufrió. Él fue hecho como seres humanos. Amén. Él mismo sufrió. Pero Él mismo, oigan, por Él sufrió como el Hijo de Dios. Entonces es muy importante que nosotros podamos recalcar eso porque muchas veces pensamos que no vamos a estar exentos del sufrimiento. Si aún Jesucristo sufrió siendo Dios, necesitamos saber que muchos de nosotros también vamos a sufrir y ahí la importancia de que podamos tener nuestra esperanza en Jesucristo. Yo pienso que una de las cosas que Pablo, cuando él está escribiendo esto, ya que él está desde la prisión, él tenía su confianza por seguro en el Señor Jesucristo. Su esperanza estaba en Él. Entonces,
Podemos ver sus sufrimientos, aún si usted va al Salmo capítulo 69, de los versículos del 11 al 12, se relata cómo él era, ¿verdad? El tema de las canciones aún de los borrachos, ¿verdad? De la pequeña ciudad de Nazaret, ¿verdad? Y de cómo él se vistió con ropas ásperas, ¿en señal de qué? En señal de aflicción. Entonces, ¿cuánto sufrió por ser el Hijo de Dios? Y luego recordemos que él fue arrestado y los soldados del sumo sacerdote se burlaron de él. Oiga muy bien, jugaron un juego y un juego romano, o sea, tiraron los dados, apostaron ahí. También le pusieron una corona de espinas, ¿verdad? Y para divertirse a costa de él, ¿verdad? Todos los soldados, excepto uno de ellos, le golpearon con sus puños y luego, al quitarle la venda, preguntaban quién de ellos no le había golpeado. Oiga muy bien. E incluso si él acertaba, ellos nunca, oiga muy bien, se le reconocía y vendaban los ojos nuevamente para continuar golpeándole. Todos ellos golpearon hasta que el Señor Jesucristo quedó desfigurado más que ningún otro hombre. Entonces le golpearon tanto en su cara, en su rostro, que debió quedar prácticamente irreconocible. Incluso antes de colocarle en la cruz, oiga muy bien, sufrió de una manera en que ningún otro hombre había jamás sufrido, porque él sufrió como el Hijo de Dios. O sea, no hay nadie en este mundo que pueda decir que ha sufrido tanto como sufrió nuestro Señor. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender eso. Es muy importante es por eso que Él es nuestra esperanza. Él nos puede entender, Él puede entender nuestros sufrimientos en cualquier cosa que sea que usted se encuentre en ese momento. Entonces Pablo está escribiendo esto, ¿no? Es interesante lo que él escribe y qué profundo es el poder hablar de esto, ¿no? No sé si alguna vez usted lo había pensado de esta manera cuando había leído este pasaje. El tercer punto que nosotros podemos ver, o el tercer sufrimiento que nosotros podemos ver aquí, fue el que él sufrió como el sacrificio por el pecado del mundo. O sea, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la ofrenda perfecta. Y ninguno de nosotros puede penetrar en absoluto en ese sufrimiento. Entonces, podemos apropiarnos de su muerte por nosotros, podemos reconocer el hecho de que Él ocupa nuestro lugar, pero no podemos penetrar en ese misterio. Él fue a la cruz solo, fue abandonado por Dios y aún por los hombres. Su sangre no fue la de un mártir, la suya fue la sangre del sacrificio perfecto. Y debido a ese sacrificio, es por eso que ahora tenemos salvación. Y no solamente salvación, pero tenemos esperanza, ¿verdad? Aun cuando nosotros vayamos en el sufrimiento. Por alguna razón, ¿no? Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él había entendido, ¿no? Aún él cuando escribe la carta a los Filipenses, ¿verdad? Él está en un momento crítico, en un momento difícil porque él está en la cárcel. Entonces, aquí podemos ver el tercer sufrimiento, ¿no? El tercer sufrimiento, lo que él sufre como el cordero inmolado, ¿verdad? Él es el sacrificio. Entonces, en esas primeras 3 horas en la cruz, oiga muy bien, el hombre hizo lo peor que podía haber hecho. ¿Ok? Hubo luz desde las 9 de la mañana hasta la mediodía, y en esas últimas 3 horas, oiga muy bien, en la cruz, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad. Y entonces fue cuando Dios hizo lo mejor. Entonces la cruz se convirtió en un altar. Desde el Cordero de Dios fue muerto para quitar el pecado del mundo. Como lo dijo en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Entonces, ese fue el sufrimiento que ni usted ni yo podemos soportar. Él no podía compartir con nadie más ese sufrimiento, el sacrificio. Él es el cordero inmolado, el cordero perfecto. Entonces hay muchos de nosotros, y quiero que podamos pensar un momento en hay muchos de nosotros que pensamos que necesitamos hacer algo para poder tener la salvación.
Hay muchos de nosotros que pensamos que la salvación aún se puede comprar. El único quien te puede dar la salvación es Jesucristo. Él pagó el precio por ti. Él es el que sufrió por ti. ¿Aún para qué? Para que tú no sufrieras en la cruz. Aparte, no había nadie más que podría pagar ese precio, solamente el Cordero de Dios, Jesucristo. Entonces, hay muchos de nosotros que tal vez pensamos que la salvación se puede ganar. La salvación no se puede ganar por nada, ¿verdad? Jesucristo pagó el precio de una vez por todas, por ti y por mí. O sea, no hay ni un hombre en este mundo, oye muy bien, que puede darte la salvación. Entonces, sigamos hablando. Entonces, hablamos de ese tercer sufrimiento. Otra segunda parte que nosotros podríamos ver, la verdad es que hubo sufrimiento que Cristo soportó que nosotros no podemos compartir. Y estos son los sufrimientos acerca de los cuales Pablo se refirió cuando él está hablando ahí en Colosenses capítulo 1, 24. Por eso estamos hablando, porque necesitamos entender lo que Pablo se está refiriendo en el versículo 24. Entonces, hay un primer tipo de sufrimiento, el sufrimiento por causa de la justicia. En la sinagoga de Nazaret, pueblo en que él se crió, y como leemos en Juan capítulo 8, versículo 40, hablando con los fariseos, Jesús dijo: pero ahora intentáis, dice, matarme a mí, que os he dicho la verdad. Él sufrió por causa de la justicia y se nos dice muy claramente que nosotros pasaremos también por lo mismo. Por eso dice la palabra: bienaventurados aquellos, ¿verdad?, que por mi causa, o sea, nos suframos por la causa de él. Entonces, este es el sentido que Pablo nos está diciendo, ¿no? Hay cosas que nosotros vamos a pasar por el simple hecho de ser creyentes, de confesar que somos cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Que usted es un seguidor de Cristo. Hay muchos de nosotros que tal vez no hemos entendido eso, ¿verdad? A las personas se les llama cristianos porque son seguidores de Jesucristo. Y si usted es un seguidor de Jesucristo, usted es un cristiano. Incluso en aquellos tiempos al que alguien le llamaran cristiano era un nickname, era un apodo, ¿verdad? Ahora hoy en día, ¿verdad? Que cualquiera puede decir yo soy cristiano, ¿no? Lastimosamente hemos tomado esa palabra muy superficial, ¿no? Pero cuando la entendemos, podemos entender que hubo un precio aún, el por cual nosotros aún seamos llamados cristianos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, o esta parte que Cristo soportó como sufrimiento, ¿verdad?, como lo estamos viendo en este momento, entonces podemos ver que Jesús dijo: pero ahora intentáis matarme a mí, que os he dicho la verdad. Él sufrió por causa de la justicia y se nos dice muy claramente que nosotros pasaremos por lo mismo, como lo había dicho anteriormente. Entonces, en 1 Pedro 3:14 se nos dice: si alguna cosa padecéis, perdón que lo escribí mal, por causa de la justicia, dichosos sois. Oiga muy bien, bienaventurados, pues dice en otra versión. Entonces Pablo escribió al joven Timoteo en la segunda carta, ¿verdad?, en capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Oiga muy bien, hay personas que están muriendo por el simple hecho de que son cristianos. Entonces, permítame decirle que si usted, oiga muy bien, amigo, hermano que nos ve, va a vivir para Dios, oiga muy bien, si usted va a defender lo que es justo, encontrará que otras personas lo dejarán de lado. Los que sirven a Dios generalmente son, ¿cómo le digo?, pasados por alto cuando se distribuyen honores terrenales. Oiga muy bien, esa es la forma en que el mundo trata hoy a aquellas personas que han decidido servir a Dios, a aquellas personas que han decidido creer en Dios. El ser creyente, el seguir a Dios, no es fácil. El ser creyente, nadie puede decir, ¿verdad?, que es fácil llevar una vida, ¿verdad? Es por eso que las iglesias no es que viene gente perfecta. Las iglesias son parte como los hospitales porque somos pecadores y necesitamos de Cristo Jesús. No es fácil. Los atletas son celebrados. La gente del mundo del espectáculo son casi adorados. Hay muchos, ¿verdad? Algunos líderes políticos son elogiados y los científicos reciben honores. Pero el hombre,
o la mujer que sirve a Dios muchas veces son ignorados. Y entendemos, ¿no?, que hay muchos de que el ejemplo que se ha dado, ¿verdad?, lastimosamente, como creyentes o pastores o de religión, ¿no?, el ejemplo que se ha dado es malo porque lo que se piensa es siempre lo peor, ¿no?, por el mal ejemplo o el mal testimonio que hay muchos que han dado, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo comprendió esta realidad, ¿no?, el sufrimiento, las circunstancias, y él escribió, si usted se da cuenta y si usted lo ve en Romanos capítulo 8, versículo 36. Esto no lo tengo aquí en la pantalla, pero como lo podemos ver, como está escrito, dijo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados, dice Pablo en el Romanos 8:36, como ovejas, oiga muy bien, de matadero. Entonces, esta será la situación que vivirá cualquiera que se declare, oiga muy bien, a favor de Dios. Por eso es que estamos hablando que esta parte se le puede llamar la teología del sufrimiento, ¿no? Entonces, luego el segundo tipo de sufrimiento que nosotros podríamos compartir en esta parte es el sufrimiento en la medida en que nos identifiquemos con Cristo para que nosotros podamos proclamar el Evangelio. Le voy a contar algo. Hace poco al ministerio en inglés, hace este año, o creo que fue el año pasado, no me recuerdo muy bien, pero llegó una familia, ellos vienen de la India, y ellos pasaron por una circunstancia muy difícil. Su familia prácticamente los desechó por el simplemente, ¿verdad?, decir que ellos son cristianos, que ellos habían reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y hoy en día hay muchas personas que nos van a rechazar por el simple hecho de decir que somos cristianos. Entonces, como le decía, ¿no?, entonces el tipo de sufrimiento que podemos compartir es el sufrimiento en la medida que nos identifiquemos con Cristo para la proclamación del Evangelio. Es por eso que cuando Juan escribió su primera carta en el capítulo 4, en el versículo 17, dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y el Señor Jesucristo mismo lo dejó bien claro cuando Él dijo en el Evangelio según San Juan también, ¿verdad?, en el capítulo 15, el versículo 18. Si el mundo os odia, dice, oiga muy bien lo que dice la palabra de Dios. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso es el mundo, oiga muy bien, el mundo lo odia. El mundo los odia, mejor dicho. El mundo detesta a los que no pertenecen a su sistema de valores. Y es cierto, hay muchas personas que van a ser odiadas cuando nosotros no seguimos los mismos factores o los mismos patrones que el mundo hace, o cuando nosotros no seguimos lo mismo que el mundo, los patrones del mundo, ¿verdad? Hay muchos de nosotros que tratamos de hacerlo solamente porque lo escuchamos o porque queremos llenar el placer de alguien. La verdad, aquí lo único que necesitamos es complacer, es cierto, es a Dios. Pero si usted piensa muy bien en esa afirmación, ¿verdad?, se ha puesto a pensar lo que significa realmente complacer a Dios. Entonces, una de las cosas que necesitamos saber es que la popularidad del creyente y su aceptación frente al mundo está en razón inversa con su popularidad en Cristo. Entonces, hermanos, amigos, ¿verdad?, que nos escuchan, si como cristianos o como cristiano usted o nosotros, usted es popular y goza de aceptación, oiga muy bien, en el mundo, entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? El mundo nos va a rechazar, entonces usted no es popular frente a Cristo. Si usted va a ser aceptable para Cristo, no va a ser popular dentro del sistema del mundo. Y posiblemente, no sé lo que usted estará pensando en el momento que yo estoy dando esta afirmación. Pero si usted se da cuenta, el Hijo de Dios hoy tiene que ocupar su lugar legítimo e identificarse con Cristo Jesús. Cuando sufrimos por Cristo, el Señor Jesús también está sufriendo a través de nuestro y a través de la iglesia. Es por eso que Pablo habla como habla en el versículo 24. Entonces recordemos que cuando el Señor Jesús le apareció a Saulo de Tarso en el camino hacia Damasco, Él le dijo, Saulo, Saulo,
y hace la pregunta, ¿por qué me persigues? A este joven fariseo se sintió sorprendido y a la misma vez perplejo, maravillado, ¿no? Saulo pensó que estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, imaginémonos el impacto que habrá sentido al saber que él estaba persiguiendo no a los cristianos, pero al mismo Señor Jesucristo. Y esto es lo que Pedro escribió sobre el sufrimiento en su primera epístola, en el capítulo 4, en el versículo 12. Dice, amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, dice, alegraos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la redención de su gloria os gocéis con gran alegría. Oiga muy bien, prácticamente casi es lo que Pablo está escribiendo también, ¿no? Que él se regocija también, ¿no? En el versículo 24. Entonces, una cosa que nosotros necesitamos reconocer, amigos, hermanos, una cosa que realmente es cierta, si el Evangelio ha de avanzar en esta época, alguien tiene que sufrir, y sí hay sufrimiento. Un expositor bíblico dijo de esta manera, que cuando un niño nace, oiga muy bien, alguna mujer debe de sufrir dolores de parto. Oiga muy bien, que cuando un niño nace, una mujer necesita sufrir los dolores de parto. Y el hecho de que no haya más personas que nazcan de nuevo espiritualmente se debe a que no hay suficientes creyentes dispuestos a pasar por dificultades, incomodidades y dolores por causa del Evangelio. El sufrimiento y las privaciones no son populares, oiga muy bien, y eso es de lo que habla Pablo en este pasaje aquí en Colosenses. Entonces, a todos nos agradaría hacer o ver una renovación espiritual. Hablamos con cierta ligereza, diría yo, acerca de dar testimonio, ¿no? Vivir para Dios y cosas por ese estilo. Pero hermanos, si usted es un creyente, permítame decirle que si el Evangelio ha de avanzar y si más personas van a salvarse, alguien va a tener, o mejor dicho, vamos a tener que pagar el precio. Pero hoy en día las personas no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque tendríamos que preguntarnos tal vez qué precio está pagando usted o el esfuerzo personal para propagar la palabra de Dios. ¿Cuál es el precio que usted tendría que pagar o el sufrimiento por el cual usted tendría que pasar para que el Evangelio pudiera ser propagado? Aún piense en usted mismo, si usted mismo todavía no ha aceptado, todavía usted no ha tomado esta decisión de seguir a Jesús. ¿Qué nivel de compromiso tal vez requiere o le está costando a usted aún para que usted pueda decir, bueno, yo tal vez he tenido el deseo de ser creyente, de seguir a Dios, y no se ponga a pensar en lo que ven los demás, porque todos tenemos algo, y aquí yo no estoy para juzgar a alguien o para marcar a alguien, solamente quiero que podamos pensar, ¿verdad? El compromiso que tenemos como creyentes. Y si usted no es creyente, la oportunidad que usted tiene en medio de la circunstancia, el sufrimiento, que hay una esperanza, y ese es Jesucristo, en el cual le puede a usted ayudar a salir adelante. Pero tal vez lo que usted ha visto o lo que usted ha experimentado, no sé, tal vez eso lo ha hecho a usted desistir el poder aún seguir a Jesucristo y pensar que todos los cristianos o que todas estas personas son unos hipócritas, ¿no? No hay nadie perfecto, ¿no? Y si usted un día encuentra a alguien perfecto, pues yo pienso que, o mejor dicho, una iglesia perfecta, tal vez nosotros mismos la arruinaríamos porque no hay nadie perfecto. Entonces, sería bueno que nos podamos hacer esas preguntas. ¿Qué nivel de compromiso le está constando a usted, ¿no? En este momento ser creyente? ¿Está dispuesto a enfrentarse a la oposición, a las dificultades, al sufrimiento por la causa aún del Evangelio? Entonces, si nosotros podemos ver, ¿verdad? Pablo le costó, ¿verdad? Pablo le costó. Sigamos moviéndonos porque hay muchos versículos que tratar. Siguiente. Ahora tenemos el versículo 25. Miremos el versículo 25. El versículo 25 lo podemos ver, dice, de ella fui hecho ministro según que, dice, la administración de Dios que me fue dada para el beneficio vuestro. Oiga muy bien, para que anuncie el que, dice,
para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora, Pablo usa aquí la palabra administración de Dios, que fue dada, ¿verdad? Dice. Ahora, él usa la palabra administración. La palabra administración puede ser sinónima de la palabra economía, ¿verdad? Como buenos administradores. Entonces, hablamos de la economía política, economía doméstica, etc. Pero Dios trata con el mundo en base a diferentes economías. Pero a esta han estado siempre basadas en la redención que hay en Cristo Jesús. Entonces, antes de que Jesús viniera al mundo, las personas ofrecían un cordero en sacrificio. Si usted se recuerda, en el Antiguo Testamento había un lugar santísimo, un santuario, ¿verdad? Y había un sacerdote y él era el único que podía entrar en este lugar, ¿verdad? Y ofrecer ese sacrificio. ¿Para qué? Para que las personas pudieran tener el perdón de pecados. Pero ahora usemos nuestra lógica. Pongámonoslo de aquí. Entonces tenemos la ley y ahora tenemos la gracia. Entonces en el momento que Jesucristo viene y muere por nosotros, ahora Jesucristo dice la palabra en Hebreos que Él es el sumo sacerdote. Dice la palabra aún también en Hebreos que ahora tenemos libre entrada, oiga muy bien, en Cristo Jesús. Él es nuestro redentor. Él pagó el precio por nosotros en la cruz. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, ¿quién es el que perdona nuestros pecados? Ahora usted no necesita ir a un hombre, ahora usted no necesita ofrecer un sacrificio. Ese sacrificio lo hizo Jesucristo en la cruz. Es por eso que solamente en Cristo Jesús usted puede ser redimido por sus pecados. ¿Qué significa redimido? Que alguien pagó el precio por usted, que usted fue comprado. Entonces, ahora usted no necesita ir a alguien para pedir perdón de pecados. Entonces, aquí le estamos hablando de eso, ¿no? Antes que Jesús viniera al mundo, entonces las personas ofrecían ese cordero de sacrificio. Pero ahora usted no necesita ofrecer ningún sacrificio porque Jesucristo ya lo hizo todo. Ya hizo todo, Él ya pagó todo. Entonces, ellas no fueron salvas por aquel cordero, pero trajeron aquel cordero con fe y fueron salvas por Cristo. Algún día vendría y moriría por ellos. Entonces, esta fue entonces la economía que Dios había establecido para ellos, en los judíos, en el Antiguo Testamento. Oiga, muy bien, está hablando del Antiguo Testamento. Y nosotros vivimos en la época en la cual los sacrificios no son necesarios, como le decía anteriormente. Porque la venida de Cristo para morir en la cruz es ya un hecho histórico, Él ya lo hizo. Entonces, todo lo que usted y yo tenemos que hacer para ser salvos es creer, es confiar en Él. Entonces, resaltamos también la siguiente frase, si usted ve en el versículo 25, en la cual hablando a la iglesia, Pablo dijo, de ella fui hecho ministro según la administración de Dios. Entonces, esta nueva economía que la iglesia, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros necesitamos es saber es que a Pablo se le revela mucho lo que es la gracia. Él entiende esto, que me fue dada para con vosotros, dice, Pablo está escribiendo a los cristianos no judíos de Colosa. Ellos eran parte de esta nueva época, o mejor dicho, de esta nueva economía. Entonces, los no judíos estaban incluidos en la iglesia. Él termina diciendo en el versículo 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esto era algo que había estado oculto en el Antiguo Testamento, pero la nueva época, ¿verdad? Dios había declarado que el evangelio debería, oiga muy bien, ir también a los no judíos. Y entonces dice aquí en el versículo 26, ¿verdad? En el ministerio, mire lo que dice el versículo 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quién? A sus santos. Estaba oculto, pero ahora ha sido, ¿qué dice? Manifestado a sus santos. Entonces, este ministerio había sido oculto, ahora no había sido que revelado en el Antiguo Testamento, pero era revelado en ese momento. En Efesios aprendimos, si usted ha estado viendo en la escuela dominical, que el ministerio no era el hecho de que los judíos serían salvos. Eso ya era sabido en los tiempos antiguos, en el Nuevo Testamento. Entonces, el misterio, el elemento nuevo era que Dios pondría a Israel en la misma base que a los judíos. Entonces, todos los seres humanos estaban perdidos. Entonces,
todos habíamos pecado, todos hemos pecado, no había nadie bueno. Entonces, todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. En otra dice, todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en esta época, Dios está hablando a judíos y a no judíos, a personas de todas las razas y a las que están colocando en un nuevo cuerpo llamado la iglesia. Esta realidad nunca fue revelada en el Antiguo Testamento, pero sí estaba siendo revelada en esta nueva época. Espero que esté conmigo. Entonces, hablando de este misterio que Pablo añadió, ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, el apóstol no fue el único que comprendió este misterio. Fue dado a conocer a los llamados santos en aquellos días. ¿Ok? Entonces, seguimos moviéndonos. Vayamos al versículo 27. Leemos el versículo 27. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Eso es lo que le mencionaba anteriormente, ¿no? Es esperanza de gloria. Entonces, aquí destacamos la frase, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Es decir, que estamos en Cristo, unidos a Cristo. Entonces, en el momento en que usted deposita su confianza en Cristo Jesús, el Espíritu Santo le bautiza y le coloca en el cuerpo de los creyentes. Hay muchas personas que aún dentro de las iglesias no han comprendido esto, ¿no? Porque piensan que un resultado del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, lo cual no es así. Entonces, en el momento en que usted acepta al Señor Jesucristo, ¿verdad? El Espíritu de Dios mora en usted. Usted y yo hemos sido llevados a algo nuevo. La iglesia tiene una gloriosa perspectiva, entonces, para el futuro. Entonces, constituyendo y leyendo lo que el versículo 28 también nos dice de la siguiente manera: nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dijo el apóstol, ¿verdad? Anunciamos a Cristo. El evangelio no es lo que predicamos, oiga muy bien, sino que se refiere a quién nosotros predicamos. Porque hay muchos hoy en día, ¿no?, que dice que predican el evangelio, pero solo hay un evangelio y ese evangelio es Jesucristo. Si hay alguien que a usted no le predica a Jesucristo y le viene a hablar de otro hombre o de un profeta o de algo, huya, mejor ni lo escuche a esa persona, ¿no? Porque ese no es realmente, ¿cómo le diría?, el evangelio verdadero. Entonces, el evangelio no es lo que predicamos, sino se refiere a quién predicamos. Predicamos a Jesucristo. Nadie habrá jamás predicado el evangelio si no predica a Jesucristo. Entonces, que no haya predicado a Cristo Jesús. Entonces, Jesucristo es el evangelio. Él es la vida eterna. Entonces, Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, que él iba a mostrarnos la vida eterna, que él había visto la vida eterna. Entonces, preguntémonos, ¿a quién había visto Juan? Él había visto a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí es, hermanos, donde nosotros necesitamos entender, ok, Él es la vida eterna, ¿verdad? Cuando Él es de quien se está hablando Juan. Él había visto a Cristo. El evangelio es Cristo, es decir, que Él ha hecho por nosotros en su muerte y resurrección lo que aún iba a hacer por nosotros en el futuro. No hay otra persona que pueda hacer por nosotros esto. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo Pablo en ese momento. Vayamos al siguiente versículo. Sigamos moviéndonos. ¿Ok? Perdón, vamos a hablar un poquito más del versículo 28. Creo que me estaba adelantando. Ahora, el apóstol añadió en el versículo 28, ¿no? Amonestando, ¿ok?, a todo hombre, dice, y enseñando, ¿verdad?, a todo hombre en toda sabiduría. Entonces, creemos, hermanos, que aquí hay dos mandatos para aquellos que sirven a Dios. Dos cosas que deberíamos estar haciendo nosotros como creyentes. ¿Okay? Tenemos que predicar el evangelio para ganar pecadores para Cristo y salvarlos, ¿verdad?, de que la ira o del juicio que vendrá, ¿no? Entonces tenemos que enseñar a todas las personas con toda sabiduría. Oiga muy bien,
con toda sabiduría. Y cuando digo esto, hermanos, por eso me refiero a que es importante que usted y yo podamos leer la palabra, porque tenemos un compromiso, tenemos un mandato. Y yo pienso que hay muchos de nosotros que tal vez nos hemos quedado ahí, ¿verdad? No hemos entendido eso. En otras palabras, debemos procurar formar a hombres y mujeres para que ellos puedan crecer en la gracia y ser fieles miembros del cuerpo de Cristo. Ellos deben ser, ¿qué? Estimulados para servir a Cristo en una iglesia, en una congregación, es decir, una iglesia local, ¿verdad? Entonces creemos que nuestra enseñanza de la Biblia ayuda a las iglesias locales, ¿verdad? A las congregaciones. Es por tal motivo que tenemos el apoyo de, ¿verdad? ¿Cómo le digo? De personas, ¿verdad? Si no tal vez no estuviéramos haciendo esta tarea. Entonces, vamos al siguiente. Al final, el versículo presenta perfecto, ¿verdad? En Cristo Jesús a todo hombre. Perfecto aquí significa completo, ¿verdad? Maduro, ¿verdad? En esa área, ¿verdad? Esa es la meta, ¿no? De que nosotros tratamos de enseñar en la palabra de Dios, que podamos llegar a la madurez, ¿no? A la estatura del hombre perfecto. Ahora nos encontramos en el último versículo, ¿no? Ya estamos terminando, gracias a aquellos que nos han estado acompañando. Llegamos al último versículo del versículo 29. Dice, para esto también, dice, trabajo, luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahora, esta palabra, luchando, quiere decir agonizando. Pablo no estaba aquí dando un testimonio está dando un testimonio personal. Otra versión dice, con este fin trabajo y lucho, ¿verdad? Y termina diciendo, según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este tendría que ser, digo yo, el deseo de cada persona que hoy está trabajando por la causa de Cristo, ¿no? Por eso estamos hablando del trabajo de Pablo por la iglesia, ¿no? Podemos ver las circunstancias que él enfrentó, ¿verdad? Los sufrimientos que él pasó, en la cárcel aún escribiendo esto, ¿no? Entonces él terminó diciendo de la siguiente manera, ¿no? Según la fuerza que Él actúa poderosamente en mí. Esta tendría que ser, ¿no? Y esto me llama creo que Pablo fue muy intencional, ¿no? En eso, ¿no? Que él reconocía el poder y la fortaleza, ¿no? Que no era sí mismo, sino su fe estaba depositada en Cristo. Entonces, cuando los sufrimientos de la vida como creyentes, cuando los sufrimientos de la vida no solamente como creyentes, pero también como no creyentes, pienso que no los vamos a poder enfrentar si no estamos en Cristo Jesús. En cualquiera sea el llamado en su ministerio que Dios le haya hecho a usted, necesita saber que el sufrimiento siempre va a estar. El sufrimiento siempre vamos a tener que enfrentarlo, ¿verdad? Entonces, es por eso que necesitamos depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, estas son las tareas que la iglesia o que el creyente debería estar llevando a cabo, ¿verdad? En estos últimos días. No sé cómo usted se sienta hoy, no sé cuáles sean las circunstancias que usted esté enfrentando hoy, cuáles sean los sufrimientos, pero algo que yo le puedo decir es que hay un Dios que está dispuesto a ayudarle, hay un Dios que está dispuesto a levantarlo, ¿verdad? Hay un Dios que está dispuesto a decir, déjame ayudarte. Hay un Dios que está dispuesto en medio del sufrimiento, y a veces no necesariamente, no quiero darle una falsa expectativa, ¿no? Como he mencionado otras veces, no quiere decir que Dios plenamente nos va a sacar del sufrimiento, ¿no? Porque a veces las circunstancias difíciles nos moldean, ¿no? Es como si nosotros hicimos algo malo, hay una consecuencia de ello, ¿verdad? La consecuencia va a venir, y incluso eso nos va a ayudar, nos va a formar a nosotros para que podamos ser mejores personas, mejores en la sociedad, mejores padres, mejores amigos, mejores creyentes, ¿no? Entonces, no sé cuál sea su sufrimiento, no sé cuál sea la circunstancia que usted esté enfrentando en este momento, pero lo que yo sí le puedo decir es que con Cristo es posible, con Cristo nosotros podemos
con Cristo podemos salir adelante. Y si usted necesita oración, ahí donde usted está, envíenos la petición de oración. Queremos orar por usted, queremos orar por su familia. Y si usted tiene una petición, puede enviarla en este momento. Si no, pues vamos a terminar este tiempo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. ¿No? Aprendimos, no es una predicación, es un estudio bíblico. Así que espero que hayamos aprendido algo de lo que la palabra de Dios habla y aún de lo que Pablo vivió, ¿verdad? Como, ¿cómo le diría? En el sufrimiento que él pasó. Entonces vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. ¿No hay alguna petición? No creo que haya entrado alguna petición. Si no, vamos a orar al Señor y vamos a seguir intercediendo. Les invito, amigos, hermanos que nos ven, que sigan orando por nosotros. Y si usted desea acompañarnos, estamos reuniéndonos al aire libre aquí enfrente de la Richview High School a las 7:30 a.m. de la mañana. Queremos servirle, queremos ayudarle en lo que nosotros podamos y saber de que hay un Dios que también está dispuesto a hacer algo grande y maravilloso. Dios tiene mejores propósitos para su vida. No hay peticiones, así que vamos a orar, amigos, hermanos que nos ven. Padre de la gloria a Dios, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder venir, Señor. Bendice a mis hermanos que nos ven, aquellos que nos han permitido llegar hasta sus hogares. Oramos, Señor, de que podamos seguir depositando nuestra esperanza en ti y aún en medio de las tribulaciones, como Pablo dice, Señor, que podamos gozarnos, Señor. Porque nuestro gozo, Dios, no depende de las circunstancias, nuestro gozo depende de ti, Dios. Señor, ayúdanos a no desfallecer en el ministerio, en el trabajo, en donde sea que tú nos hayas puesto, Señor, como padres, como mamá, papá, es un ministerio, Dios, que tú nos has puesto, Señor, en nuestra vida, el trabajo, Señor, que de una u otra forma damos testimonio como creyentes. Ayúdanos, Señor, y de antemano te pido por aquellos que están pasando situaciones difíciles en matrimonios, familias, con sus hijos, Dios. Te pedimos, Señor, que sigas derramando sobre ellos, Señor, la fortaleza, el ánimo. Y si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo y tal vez desee tomar esta decisión, decida, hoy yo quiero confiar en Jesucristo, repita después de mí, ore conmigo y diga, Señor Jesús, hoy yo te entrego mi vida. Por mucho tiempo he dudado, por mucho tiempo he tratado de hacer las cosas por mí mismo. Pero yo decido confiar en ti, te doy mi vida, te entrego mi yo y quiero que seas tú quien controle ahora. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, Señor, y ayúdame, Señor, a poder seguir confiando, ayúdame, Señor, a poder seguir depositando mi fe en ti, a crecer como un creyente que está fortalecido en la roca que es Cristo Jesús. Hoy yo te acepto como mi Señor y Salvador, te recibo en mi corazón y yo reconozco que solamente a través de ti, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida, y que solamente a través de ti podré ir al Padre. Oro en Cristo Jesús. Amén y amén. Tal vez si usted tomó esa decisión hoy, ¿verdad? Lo invito a que nos mande un mensaje, ¿verdad? No como comentario, por el inbox, ¿verdad? Y queremos ayudarle, queremos servirle y queremos hacerle saber de que hay un Dios que tiene grandes cosas para su vida. Amén. Así que, hermanos, amigos, recuerden este próximo domingo a las 7:30. Invite a alguien, invite a un vecino, invite a un compañero de trabajo y dígale, ven, quiero que vengas a escuchar. Seguiremos hablando la segunda parte sobre lo que significa descansar en Jesús. Así que estaremos hablando sobre ese versículo en Mateo, ¿verdad? Mateo 11, 28 al 30, lo que significa descansar en Jesús. Ok, amigos, hermanos que nos han visto, que nos han escuchado, gracias por su tiempo. Dios me los bendiga. Y recuerden que ustedes valen mucho. Sigan adelante, no se rindan, que hay un Dios que sigue peleando por usted y por mí. Dios me los bendiga y recuerde que usted vale mucho. Adelante, hermanos. Ánimo. Bendiciones.